Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente hermosa, mi gente querida, amada. Hoy les traigo un hermoso interactivo. Ya saben cómo manejamos acá en el canal los interactivos. Bienvenido a Sol Tarot. Tu amiga Jenny te recibe, te abraza, te bendice. Gracias por estar, por ser. A los que van a llegar hoy se van a quedar. Bienvenidos a esta humilde casa. Gracias por todo el apoyo, gracias por estar, gracias por conectar sus corazones con nosotros, gracias por esas energías maravillosas que son imposibles de no sentirlas. Les explico la dinámica, mi gente bella. Hoy vamos a hablar de estas tres hermosas naciones. Wow, vamos a hacerlo por orden alfabético, es un interactivo. Pueden escuchar las tres si quieren, puedes ir en la cajita de descripción al minuto en que vamos a desplegarla. Vamos a ir con Cuba, Nicaragua y Venezuela, mi gente hermosa. Sí, señor. Vamos a hacer una predicción. Vamos a ver qué nos dicen hoy día, en este momento, las cartas. Hoy 25 de enero del 2025. Día bonito, día mágico, día hermoso. Vamos a ver qué nos dicen las energías. Vamos a empezar con Cuba, Nicaragua, Venezuela en estricto orden alfabético. Opción 1, opción 2 y opción 3, ¿vale? Bueno, de momento, gracias. Vamos a retirar las dos primeras opciones que tenemos acá para Venezuela. La dejamos a un lado. Nicaragua, a un lado también. Mi querida hermosa Nicaragua. Hermosa patria, hermosa tierra. Y nos quedamos de momento con Cuba. Cuba, para ti va esta hermosa matita con calcita hermosa, una piedra maravillosa para ti. Vamos a ver mi Cuba. Gracias, padres. Padre espiritual. Qué belleza. Gracias. Esto va para ti, Cuba. La fuerza, Cuba. Qué belleza. Cuba, la fuerza, número 38. La frecuencia de la fuerza activa la capacidad de armonía y de armonizar todas tus cualidades y tus habilidades hacia una forma de ser fuerte y equilibrada. Cuba, importante fuerza, importante oráculo para ti. Tu momento, Cuba. Cuba, vámonos al tarot. Mensajes para ti, mi hermosa Cuba. Ok. Copas volteadas. Sí, es verdad, Cuba. Aquí hay un momento bastante fuerte sobre un instante de oscuridad en Cuba. Un instante de oscuridad, un instante en el que el ánimo, el cariño, la gente está como con las copas volteadas, con las copas invertidas, ¿no? En vez de estar al derecho, están acá. Hay mucho cambio, estoy viendo en este momento. Fíjate que tenemos aquí fuertes energías enfrentándose. Ahora mismo para Cuba viene un periodo de sanciones bastante fuerte. Esto no es un secreto para nadie. Con el nuevo mandato de Trump ha vuelto a subir como país, pero esto es país terrorista, ¿no? Que no se puede. Pero fíjate algo, esa lista, pero eso no es tan negativo. Eso Trump los regresa a esa lista, por decirlo, esa lista oscura, ¿no? Te digo algo, vamos a hablar de los más peligrosos del mundo. De hecho, en el ojo del huracán. En este instante también estoy sintiendo que Cuba va a ser muy ayudado por parte de Estados Unidos para su liberación, para salir de esto, porque sí es verdad que los colocamos en un sitio, como que decir en el salón de la clase, en una esquina, pero es porque estamos pendientes, dice la administración Trump, estamos pendientes de ese niño que es problemático y tenemos que tratar a ese niño que es problemático. Es esa condición, es saber que estás molestando, estás dando muchos problemas hace tiempo y estás en una esquina, pero te vamos a tratar, te vamos a ayudar, vamos a pasar por encima de ti. Bastante familiares, ahora mismo sufriendo a nivel de fuera. Los cubanos que están fuera, hay mucho apoyo humanitario, mucho apoyo entre familias, mucho apoyo de apoyarse. Fíjate que es importante porque también aquí nos hablan de que gracias a Dios, Cuba está protegido ahora mismo por Marco Rubio. Le viene como misión de vida. Este hombre es un guerrero espiritual. Es un guerrero espiritual, esto es una misión de vida que él tiene, liberarse. Lo ha propuesto hace mucho tiempo y no solamente él, sino muchos
que están en su entorno, muchas personas que es un grupo grande, claramente dirigido por él, pero son un grupo que lo que tienen entre ceja y ceja es que Cuba recupere la luz, es que Cuba recupere el norte, la fuerza, el equilibrio. Me están hablando de... Otra vez, mira, aquí se restablece, sí señor, aquí se restablecen las copas, se restablece el equilibrio, cubanos en el exterior luchando por su gente que está adentro. Es como decirles, no los hemos olvidado, no los hemos olvidado de ustedes, estamos pendientes más que nunca, no sabemos cómo hacerles llegar esta información, no se sabe cómo hacer para que la ayuda llegue, para aportar beneficios porque se sabe el momento de represión, pero vienen... Sí, señor, vienen buenas noticias. Vienen noticias, no podemos hablar de tiempo, pero se empiezan a liberar trancas, se empiezan a liberar cerrojos. Sí, señor, me gusta porque se empiezan a liberar cadenas, están las llaves, se empieza a embravecer el toro, y el toro bravío, y empieza a subirse y a tomar su control. Esto es muy positivo para ustedes. Mira, sí señor, aquí tenemos ahora mismo lo que yo quería tener precisamente en este sitio. Esta hermosa reina de copas nos está hablando de un coraje, de promover, de saltar, de que el pueblo levanta la espada y grita y habla y brama y se muestra unido en equipo. Aquí como que una lucha muy fuerte entre el bien y el mal, mi gente. Una lucha muy grande entre el bien y el mal, entre, por así decirlo, energías muy lumínicas y energías muy oscuras que le han venido jugando muy fuerte a Cuba. Me indican libertad total para Cuba, claro que sí. No me hablan de tiempo, me indican de buenas noticias. Disculpen que aquí no quiero. Me hablan de cambios, de evolución, de avance, de prosperidad, de unificación. Se espera una unificación. Pero sí, claramente, mira. Fíjate algo, aquí tenemos mira esta carta. Cuba ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, ha habido una energía, una sombra en Cuba, que entró en Cuba desde hace muchos años, de mucha oscuridad, mucho manejo oscuro de las energías, un manejo mal hecho de las energías. De raíz con mala intención, por supuesto, y muchos de raíz con no mala intención, pero con mucho desconocimiento. Aquí hay una compuerta como que se abrió hace tiempo para Cuba de oscurantismo. Yo respeto mucho las religiones, por supuesto. Yo respeto las religiones, aunque yo no soy religiosa realmente, yo creo en Dios. En Dios, mi gente, en Dios, en las energías, en las vibraciones que nos hacen estar acá, en las vibraciones fuertes, positivas, de luz, de evolución, de crecimiento, que nos hacen ser y estar manifestadas en todas y en cada una de nuestras manifestaciones naturales, de la naturaleza, de la luz, de la vibración. Para mí eso es lo más fuerte, es lo único, lo omnipotente que tenemos. Claramente cuando es que es potente el mensaje, es que mira... Te jugó en contra una energía negativa, Cuba. Te jugó en contra el mal uso de una energía. Es como un manto oscuro que se cubrió sobre esta nación, que ahora mismo se está desvelando, se está arrastrando, se está quitando, porque la luz abre camino, la luz entra. Aquí es como que se manejaron malas energías, como que se olvidó. Me dicen que es como un olvido de Dios. Es como haber dejado a Dios de un lado, mi gente. Yo no quiero decir que todos, pero gran parte. Yo no puedo hablar por mí, hablo con las energías que estoy viendo. Vamos a ver qué más me están diciendo sobre Cuba. Pero lo importante, Cuba, siento que hay una liberación muy grande para ti, que hay un correr de cortina. Es una luz que no puede ser ignorada, Cuba. Y para ti llega rápido, llega de mano de guerreros de luz, nunca mejor dicho. Llega de mano de guerreros de luz, mi gente. Tenemos acá para ti la lucha intestina que se está haciendo en este momento en esta hermosa isla, en esta hermosa patria. Aquí no va a quedar nadie va a quedar, no va a ser un secreto para nadie a nivel mundial el paso tan grande que va a dar esta hermosa tierra, ahora mismo reprimida, azotada, más que nunca, con mucho dolor, pero déjame decirte, Cuba, hay un aliento muy grande de fe, de esperanza y de prosperidad para ti. Las frecuencias que están entrando en este momento a nivel planetario activan tu capacidad
activan tu capacidad. Es como una oportunidad que te está dando el universo para vibrar alto, para elevar tus vibraciones, para que a nivel de humanidad, a nivel de hijos de la madre tierra, hijos de Cuba, hijos de su tierra, de su madre, la reconozcan, la honren como tal, la dignifiquen y pongan por encima el nombre de Dios, el nombre de la creación, el nombre de la evolución, y en eso pongan su intención, simple y llanamente. No se está pidiendo otra cosa, mi gente, simplemente es dejarse de tantos caminos extraños, dejarse de, respetando por supuesto la fuerza de las religiones de cada quien, primeramente que se respeta muchísimo la libertad de culto, por Dios, claro que sí, pero es momento de enfocarse única y exclusivamente en el poder creador de nuestra divinidad creadora, de lo que nos ha traído a este plano, de entender, de abrir los ojos, de despertar, de saber que solo hay una fuerza divina y esa fuerza no es otra que Dios, es el creador de todo. Es el creador de todo. Así que nuestras cualidades se van a ver repotenciadas, las habilidades, todo se va hacia una fuente equilibrada y divina, Cuba. Fondo de la baraja tenemos aquí, mira, esto es un sentimiento, mi gente, de estar desabastecidos, de estar abandonados, de estar empobrecidos, de no tener dinero, de tener frío, de sentir que no se puede llegar a ningún lado. Esto es un sentimiento de un abandono total de Dios, mi gente. Para tener este sentimiento, es la persona que siente esto porque siente que Dios lo ha abandonado. Y en este momento, déjame decirte, Cuba, que es todo lo contrario. Estás en los ojos de tu Padre Creador, estás en los ojos de la creación. Dios te ama, Dios te quiere, te protege. Vamos a seguir adelante. Ya en posteriores videos, para que no se me extienda mucho esto, les hablaré de las vibraciones energéticas que están ahora mismo desarrollándose en este plano que estamos viviendo. Y por eso es que hago tanto énfasis en elevar las vibraciones, en creer más, en tener fuerza creadora nuestra interna. Nosotros tenemos esa fuerza de creación. Nosotros tenemos esa fuerza de creación. Somos hijos a imagen de semejanza de la creación. Por eso no podemos cederle el poder a nada ni a más nadie. No podemos seguir haciéndolo, Cuba. Wow, qué mensaje tan hermoso para ti. Te pido, Cuba, te abrazo desde aquí. Te pido fe, confianza. Cree en ti. Cree en tus dones. Cree en tu fortaleza. Cree en eso que Dios te ha dado, Cuba, para terminar de tirar de esa cortina oscura que te ha venido cubriendo durante muchos años. Y tan dolorosa que ha sido, Cuba, de verdad que sí. Pero para ti, no te puedo decir porque en estas energías no es tiempo, pero viene una luz preciosa, Cuba, para ti. Viene una luz preciosa, una bendición. Ahora mismo hay guerreros aquí manifestados en el plano terrenal con el corazón entregado a ti y a trabajar por ti y para ti. Solamente ustedes también pongan de su parte dentro de la isla, dentro de su patria, y elevando las vibraciones para que por atracción, para que por igualdad se atraigan y puedan trabajar juntos, mi gente. Pero ya los días oscuros de Cuba tienen fecha de vencimiento y fecha de caducidad. Cuba, te quiero mucho, te bendigo. Espero que te haya gustado este breve mensaje para ti. No imaginas, mi corazón, parte de mi corazón está ya contigo siempre. Bendiciones, hasta la próxima, Cuba. Gracias. Hola, mi gente hermosa, mi gente bella, la opción número 2, nada más y nada menos que este cuarzo ojo de tigre, Nicaragua, mi gente nicaragüenses queridos, mis nicaragüenses preciosos, mis guerreros. Vamos a dedicarte unos momentos energéticos acá, conecta conmigo, a todas aquellas personas queridas de Nicaragua, aquellas personas que están fuera de Nicaragua y quieren conectar con esta energía, por favor también háganlo, que es momento preciso para hacerlo. Vamos a ver qué nos dicen las energías con respecto a nuestra preciosa Nicaragua, Managua, tierra preciosa, tierra bendecida, a no ser por sus dirigentes, madre mía. Como prácticamente toda Latinoamérica, mira, ha saltado este oráculo para ti. Vamos a sacar el de arriba. Vamos a sacar el de arriba para ti, Nicaragua. Empezamos. Wow, número 6, la mujer medicina de las historias, Nicaragua. Yo te llevo en la memoria de los cuentos que sanan, en los ancestros que sanan, en la patria que sana. Nicaragua, tierra grande, tierra bonita, tierra sabia, tierra sanadora, tierra de grandes hombres, de grandes mujeres, trabajadores, trabajadoras de la luz, gente que con un corazón muy grande. Ese señor nicaragüense tiene un corazón muy grande. Si no tiene algo y tú necesitas algo, te lo comparte, te lo da. El nicaragüense es muy lindo.
es muy cariñoso, es muy centrado, gente muy cálida pero muy sufrida también, gente muy sufrida, gente que por generaciones y generaciones han sufrido muchísimo, personas que saben lo que es el dolor también, igual que nuestra patria Cuba, nuestra hermana Cuba, en Venezuela. Por eso estamos haciendo este interactivo, Nicaragua. Pero tú en particular tienes una condición bastante linda de querer sanar rápido, pero se te ha visto como truncada. Vámonos al... Y a pesar de ello, tú intentas sanar tu corazón día a día, con risas, con cantos, pero hay quienes están empeñados en borrarte siempre la sonrisa del rostro. Es como cuando algo lindo te llega, enseguida te lo quieren arrebatar y te lo arrebatan. Una vez que le agarras cariño a algo, como que te lo arrebatan. Es una energía bastante espesa la que estoy sintiendo con respecto a Nicaragua, de mucho dolor. Es el dolor de la dictadura, claro que sí. Todos lo sabemos, es el dolor de la dictadura, es el dolor de la represión, es el dolor de no ver luz, de no ver una luz al final del túnel, que no sea un tren para pasarnos por encima, sino que sea una luz verdadera de haber encontrado el camino adecuado. Mira, aquí está Nicaragua, mira. Ahora mismo no se puede negar en este 8 de espadas la sensación de no tener hacia dónde ir, estar ciegos, atados, maniatados, presos, reprimidos. Momento en el que Nicaragua está viviendo fuertes represiones a nivel de su población, no solamente a nivel de suministros alimenticios, a nivel energético, sino también a nivel de psicoterror, a nivel de querer imponerles cada vez más sanciones, no solamente a nivel de no poder emprender, ni tomar, ni tener ni siquiera la oportunidad de emprender un negocio o algo, sino una vez que lo tienes es atarte las manos hasta que tengas que dejarlo porque ya no puedes, porque las ganancias no te son representativas. Wow. Tenemos aquí, fíjate algo, aquí el último guerrero en pie, mira cuántos, 8, 9, cartas muy fuertes, muy altas. Aquí tenemos el cansancio pero aún en pie. El 9 de bastos es el último guerrero en pie. Es el cansancio, es sentirme extenuado, es sentirme como que olvidado en la lista, como tirado a una esquina, como que nadie me presta atención, pero aún me levanto y grito, aún me levanto y tomo aliento de donde pueda, de la sonrisa de mis hijos, del deseo de un futuro que prometa algo de luz para mí, y me mantengo en pie. Nicaragua, te mantienes en pie, eres fuerte, eres un guerrero fuerte, Nicaragua. El nicaragüense está acostumbrado, wow, mira, no te lo voy a disfrazar, Nicaragua. Ahora mismo hay un momento turbio en el que posiblemente en Nicaragua se dieron unas oportunidades bastante grandes para ver la luz, pero fueron pateadas. Este 5 de copas está hablando claramente, fueron pateadas. Ahora mismo los gobernantes en esta tierra están haciendo con este tipo fíjate que es algo particular, porque con este tipo de presidencia, el matrimonio de estos dos monstruos, ¿no? Que son Ortega y su no sé cómo decirle a esta señora, ¿no? Rosario Murillo. Es que no sé qué decir a esta señora, porque ya nada más con verle en el rostro se le ve el karma que tiene, la tristeza. Es una persona muy oscura, es una persona con muchos sentimientos ocultos. Yo podría decir que hasta que ni siquiera es humana, no tiene la más mínima empatía, igual que su consorte, ¿no? Y llevan esta patria, la llevan de tristeza, pero vamos a seguir hablando. Sí, mira, es que 3 de pentáculos, lo que aquí nos están hablando del trabajo mancomunado que ellos están haciendo, aparte, no solo de ellos, sino un equipo bastante fuerte en este tipo de república dictatorial predicencialista, ¿no? De que es como un reinato, como que ellos se queden los reyes y el rey y la reina, ¿no? Algo así, una cosa muy absurda, muy enferma, muy tirada de los cabellos, y con eso toman las decisiones. La constitución nicaragüense fuertemente trabajada, fuertemente manoseada, la constitución chamuca, esta constitución fuertemente manoseada, trabajada, y más que siguen haciéndolo, más que le quieren meter la mano. Te digo algo, Nicaragua,
Estoy sintiendo aquí, fíjate que yo sentía que venía una energía. Yo no hace falta que voltee la carta porque ya me vibra. Aquí viene el paje de espadas. Tú te levantas, Nicaragua. Ahora mismo hay un hálito, hay una luz que se está entrando, una luz. Está entrando y es bastante fuerte. Las juventudes nicaragüenses no se van a quedar quietas con todo esto que está pasando. Ya bastantes años de dolor, de terror, de agobio, de sentirse apresionado. Y es como decir, ¿por qué a todos y nosotros no? Nosotros también estamos aquí de pie. Estamos aquí de pie de guerra. Somos seres también que merecemos una patria, una tierra libre. Y van a ser de ustedes. Mira, Nicaragua, esto van a ser de ustedes. Esto va a venir del corazón de ustedes y esta gente lo sabe, el gobierno lo sabe. Por eso es que tanta represión en este momento, porque se lo saben, se lo intuyen, que muchas personas ya se están levantando, se están sublevando. Por eso es que ahora mismo siento tantas represiones, tanta gente que está siendo detenida injustamente. Pero ya sabemos que es el modus operandi de estos sistemas dictatoriales. En lo que sienten que alguien quiere libertad, pues simplemente lo reprimen, lo represan, lo meten preso y ya está, ¿no? Pero esto para ti se va a acabar, Nicaragua. Tenemos aquí, mira, llegó el momento en que se te ofrece. Fíjate qué diferencia de estas copas tiradas al suelo y esta que se te ofrece a nivel divino. 4 de copas nos habla aquí de mantén la calma, mantén la paciencia, no, deja de observar las copas vacías y observa la bella copa llena que se te ofrece. Fíjate, a Nicaragua se le va a ofrecer una oportunidad, ya se le está ofreciendo una oportunidad que es imperdible. Ahora mismo con esta dirigencia de Donald Trump, no solamente la dictadura nicaragüense, sino que también la cubana, la venezolana, van a tener una oportunidad de libertarse, pero todo va a depender de su gente, todo va a depender del pulmón, del hálito, del aliento que su gente tenga, de la fuerza que tengan de unirse, unificarse, de hacer equipo, de trabajar con inteligencia, de hacer estrategia en equipo, porque aquí nadie nos va a regalar nada, mi gente. Aquí tenemos nosotros que ganarnos la libertad que bastante nos ha costado el haberla perdido. Pero se te ofrece una copa prácticamente a nivel de milagro. Sí, señor. Fíjate, se te va a otorgar. Mira, hay naciones amigas, que este 6 de copas nos hablan de, fíjate qué bonito, de otorgar, no solamente de que se te ofrece, sino que se va a recibir, de países cercanos, países hermanos, y me están diciendo claramente, Venezuela, Cuba, países que están sufriendo tanto como tú, que no te van a dejar. No te van a dejar atrás, Nicaragua, no te van a dejar atrás. Esto es un sentimiento de unificación, de que todos lo que hemos sufrido, estamos sufriendo por este tipo de represión, por este tipo de dolor, vamos a ser liberados. Es el momento de ser liberados, es el momento de que la luz salga para todos. Hay algo muy lindo, mi hermano nicaragüense, que dice que cuando alguien enciende la luz, la enciende para todos. Y es algo así. Ponte para lo tuyo, nicaragüense, ponte para lo tuyo, levántate, levanta tus energías, levanta tu corazón, recibe la copa que se te está ofreciendo. No todo está perdido, mi gente hermosa, mi gente bella. Hay movimientos muy fuertes hacia Nicaragua, claro que sí. Conversaciones que se están dando cada vez más hacia derrocar este sistema tan corrupto y tan cruel que los ha venido azotando desde hace tanto tiempo. Cuba se te pide, Cuba y Nicaragua, porque están muy de la mano, claro que sí. Nicaragua, ora, ponte en manos de Dios, como siempre lo digo, como siempre lo repito. No hay nada que el Creador no pueda hacer, no hay milagro que no se pueda hacer, pero todos tenemos que ir hacia Él y no podemos tener energías que se confronten, sino que todos unificados hacia el mismo norte, hacia el mismo lugar. ¡Wow! ¡Qué belleza! Sí, fuertes represiones, también mira, milagros, Nicaragua, para ti. Arcano mayor de la estrella, arcano mayor 17, milagros para ti. Aunque hay represiones a nivel de credo para ustedes, la iglesia está siendo severamente maltratada. Las personas creyentes, se aleja de ti una energía de privación, una energía de maldad, una energía de no saber cuál es el camino. Para Nicaragua llega un milagro muy grande, llega una luz muy grande. Ese milagro va a salir no solo de fuera del país, sino de dentro del país, de dentro de Nicaragua. Aquí viene algo dándose en silencio, pero con fuerza, cada vez con más fuerza, que va a terminar siendo como una unificación de dos fuerzas, tanto en el exterior como internamente en Nicaragua, mi gente bella. A no perder la calma. Mira, el trabajo fuerte para ustedes está en trabajo. 8 de pentáculos es el trabajo duro, constante y bien
bien remunerado. Es que es el llegar a un puerto seguro gracias a tu trabajo y a tu esfuerzo y a creer en tus habilidades y en tus potencialidades. Nicaragua, momento para ti. Estos videos hoy son 100% a nivel energético, a nivel de vibración. Ya poco a poco iremos haciendo otros un poco más profundos. No he querido que este se extienda mucho, pero te digo algo, para un vistazo energético en Nicaragua te puedo decir que el milagro no solamente viene del cielo, el milagro no solamente viene de países fuera de Nicaragua, sino también viene de ustedes. Viene de ustedes, el milagro viene de ustedes, de un renacer de la patria, del pueblo, de un sentimiento de pertenencia, de decir, hasta aquí me quitas lo que me pertenece, hasta aquí nos lastimas, hasta aquí nos haces daño. ¡Wow, Nicaragua! ¡Qué hermoso mensaje! Voy a sacar para ti un mensaje de este oráculo también, que me encanta. Vamos para mi gente nicaragüense, para mis nicaragüenses preciosos. Nicaragua, fuerza, libertad para ti, Nicaragua. Número 21, número 12. Es que no en vano ha salido esta energía. Gracias, gracias. La energía de la libertad refuerza nuestro sentido de posibilidades y potenciales ilimitados, Nicaragua. La expresión sin trabas y exploración audaz. Expresión sin trabas y liberación y exploración audaz. Mi gente, a decir las cosas como son. A ir para adelante, porque sí es verdad que es doloroso estar reprimido, estar todo, pero más doloroso es carecer de libertad y ver cómo nuestras generaciones una tras otra siguen en esta dinámica. Mi gente nicaragüense, mil bendiciones, te quiero mucho. Hasta la próxima. Bueno, mi gente bella, opción número 3, Venezuela. Este interactivo lo he querido hacer por estricto orden alfabético, claro que sí. Primero vivimos con Cuba, luego Nicaragua y ahora Venezuela. Mi gente hermosa, mi gente amada. Vamos a ver este momento de energético hoy 25 de enero del año 2025, un portal muy lindo, el primer portal del año que se abre, alineación planetaria también tenemos hoy, mi gente de Venezuela, hermoso momento para decretar, para manifestar abundancia, fortuna y prosperidad, claro que sí, mucha libertad. Vámonos primeramente con un hermoso oráculo para mi gente de Venezuela, esa gente vibrante, fuerte, que independientemente de lo que está sucediendo, no perdemos la fe. No, mi gente, lo tenemos prohibido, totalmente contraindicado. Aquí no se pierde la fe, mi gente. Para nada, para nada. Vamos, Venezuela. Oráculo. Ten el valor de ser libre y aprende. Tu libertad empieza allí donde termina el querer y donde empieza el hacer. Así es, Venezuela. Mira qué bello y qué profundo mensaje a nivel oracular empezando esta lectura para ti, este interactivo, Venezuela. Es el momento de dejar de querer, es el momento de hacer, de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, no simplemente es decir, hablar, no. Hacer. Si bien no podemos salir a la calle, hacer... ¿Qué estamos haciendo a nivel espiritual? A nivel espiritual, ¿con qué energía nos estamos conectando, mi gente? Mira, este oráculo es muy potente porque nos habla de tener el valor de ser libres. Mira, la libertad se siente, se palpa, se vibra. Es una vibración que una vez que se siente, se manifiesta porque la traemos, porque la sentimos. Y Venezuela es libre, vamos a decretarlo ya. Somos libres, libres y aprender a que esa energía es la nuestra y nada ni nadie nos la va a poder seguir arrebatando, mi gente. No, señor. Nuestra libertad empieza allí cuando empezamos a creer primero en nosotros. Mi gente, hermoso mensaje oracular. Vámonos al tarot, este maravilloso tarot de Crowley hoy. La pilita la ponemos por aquí. Mira, tenemos aquí número 5, tenemos el 5 de espadas, tenemos el emperador y tenemos aquí nada más y nada menos que el 7 de bastos. Tenemos, mira, aquí nos están pidiendo que para poder derrotar cualquier tipo de inconveniente en este instante que pueda surgir, hemos de tener la valentía de accionar. Me hablan más de lo mismo, de acción, de trabajo en equipo, de trabajo en conjunto, de inteligencia, de planificación. Tenemos aquí triunfos con el emperador. Arcano mayor 4 nos dice que tenemos triunfos de la mano, tenemos el cetro levantado, mirando claramente hacia aquello que nos quiere derrotar, hacia aquello que nos quiere
bajar el ánimo o quitar la fe. No, Señor, somos emperadores, emperatrices, todos y todas nosotras. No pongamos la energía solamente en alguien o en un equipo, en algo, sino que entendamos, comprendamos, aprendamos a ser libres, aprendamos a tomar responsabilidad, aunque sea energéticamente hablando, aprendamos a no vibrar bajo, aprendamos a subir las vibraciones, a subir las energías, a creer, a confiar. Como dice un gran terapeuta venezolano que yo quiero mucho, Carlos Fraga, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Sí, mi gente, yo puedo decir, yo creo en Dios. No es suficiente, hay que creerle de verdad, hay que accionar, hay que demostrárnoslo a nosotros mismos primero, ser libres nosotros desde dentro, abrir las barreras de esa prisión de miedo, de temor, de duda, de fracaso. No, Señor, esa es la primera barrera que hay que romper, la primera, que hay que derrotar. Allí nos empoderamos y allí tenemos la valentía, los bastos, el 7 de bastos, la fuerza para salir adelante y manifestar todo aquello que nos proponemos. Claro que sí. Tenemos aquí los conflictos, 5, claramente tenemos aquí conflictos. Ahora mismo nos las están poniendo, wow, me encanta. Aquí tenemos el 3, tenemos esta hermosa carta de triunfo. Fíjate los conflictos, los deseos que tiene el régimen para seguirnos minimizando y bajando y la imposibilidad de materializarlo. Ellos ya comprenden de que es imposible bajarle el ánimo al venezolano. Cada vez se están dando cuenta más de que la evolución que hemos tenido no solo como nación, sino individualmente. Aquí veo los conflictos que está generando el régimen porque se ven completamente derrotados y perdidos. El deseo que tienen ellos de seguirnos humillando, de seguirnos, pero es que todo se les devuelve a ellos multiplicado. 7 veces 7, sí señor, multiplicado por 7. Esta intención les corta la cabeza, les corta el oxígeno. Hablando de, mira, cada vez el régimen más corto de oxígeno, cada vez más asfixiado. Esto es una boa constrictor que se les está cada vez enrollando y apretando más. El régimen cada vez más asediado, más asfixiado, más acorralado. Esto es ellos que les gusta hacer daño psicológico. El daño psicológico que ellos están viviendo, el daño es tan grande, que no solamente los está haciendo a cometer cada vez más errores, esto viene ya hace tiempo, sino que esta vez son tan patentes que, sí señor, mira la estrella, arcano mayor 17 de la estrella, milagros que se dan, unión entre naciones. Aquí hay milagros que se dan, aquí vienen condenas para el régimen, no solamente ya por lo que todos sabemos, sino por nuevos delitos. Van a empezar a salir a la luz pública nuevos delitos, otras alcantarillas. Si pensamos que era una sola alcantarilla, déjame decirte, mi gente, que son muchas alcantarillas que en este momento están explotando, despertando. Es como decir, si no te agarro por un lado, te agarro por otros lados, no te preocupes, pero tú de que caes, caes. Aquí vemos milagros que se manifiestan. Ay, qué belleza, el arte de hacer las cosas bien. Mira, la crueldad con que se les viene, mira esta carta, qué manifiesta es. Aquí tenemos este 9 de espadas, la crueldad con la que ellos el dolor que ellos han infligido a su pueblo, a su población durante tantos años, se les viene encima, mi gente, se les viene encima, pero de una manera enorme, una manera terrible. Este fin para este régimen en particular va a ser bastante doloroso y bastante feo. Sí, señor, pero es que ¿de qué otra manera, no? ¿De qué otra manera podía ser? No, señor, rositas ninguna para esta gente, todo lo contrario, muchas espadas. Esto les viene, pero en lleno. Muchas naciones haciendo, buscando todo, haciendo como un recuento, viendo de qué manera te ataco, de qué manera te lanzo una espada, de qué manera te incrimino en lo que has hecho, de qué manera. Fíjate algo, las energías están muy fuertes para Venezuela en este instante, muy fuertes. Tenemos aquí, se cae, aquí tenemos abajo de la estrella, tenemos el arcano mayor de la torre. Tenemos un triunfo enorme para nosotros a nivel de libertad. A esta gente se les quiebran las estructuras, se les quiebran las piernas, las patas, se les quiebra todo. No tienen de dónde cogerse ni de dónde agarrarse. Están completamente asediados a nivel internacional por múltiples organismos de justicia, pero por múltiples organismos de justicia. La justicia les va a caer llena, pero es que mira cómo les van a caer todos juntos, ¿eh? Aquí no van a tener rango de acción, de actuar, de decir, mira, no, esto es ya, ahora.
Esta gente cuando se le coja, cuando se agarra el rabo al toro, hasta los cuernos, hasta los cuernos. Esto viene, pero ya este quiebre va a ser prácticamente que quirúrgico. Esto va a ser mira, un día nos vamos a levantar con una muy buena noticia. Yo siento que viene una escalada de buenas noticias, claro que sí. Esta gente, la boa constrictor cada vez los aprieta más hasta que cuando ya vayan a tirar su último aliento, les caen todas estas espadas encima que no son más que denuncias, querellas, sanciones, países que se ponen cada vez más en contra, cobros de deudas pendientes, o sea, el acorralamiento es brutal. Tenemos aquí, esa es la grande preocupación que tienen ellos, están muy preocupados. Mira que han salido prácticamente todos los cinco que son conflictos, que es preocupación, que es angustia, que es acorralamiento, que es gente mirándolos a ellos en el foco del centro del huracán y lo saben y se lo dicen todos los días, no tienen otro pensamiento que ese. Esa es su mayor tortura. Tenemos aquí con el as de copas, tenemos una... Qué belleza el resurgimiento de la tierra, de la patria, el amor rebosante. Cada vez se unen más altos cargos hacia un equipo dispuesto a hacer lo que haya que hacer, mi gente, para borrar las dictaduras de nuestro hemisferio, para borrar el tema de conflictos, el tema de sustancias ilícitas, el tema de estas dictaduras crueles, narcoestados, que lo que se mantienen es a base del terror, a base de infligir dolor a su gente. Te puedo decir algo, Venezuela, esto viene, no te voy a decir que va a ser mañana o pasado, pero ya tú más o menos, los que me vienen siguiendo en el canal desde hace un tiempito, ya saben más o menos el plazo que yo humildemente a nivel energético he sentido, no lo voy a repetir. Echar un poquito más atrás y puedes verlo, pero si te voy a decir algo, de allí no se pasa. Esto viene muy rápido, no estoy hablando de días, estoy hablando quizás de un poquito más de unos cuantos días, pero viene de una manera tajante y certera, muy certera, mi gente. La victoria la tenemos aquí, tenemos en la victoria el 6 de bastos y tenemos qué belleza, la saciedad, tenemos el 10 de copas. Nos vamos a saciar de luz, mi gente, nos vamos a saciar de abundancia. Fíjate que vamos directamente del as de copas al 10 de copas. Del inicio glorioso a la saciedad, a la complexión, a estar completos, plenos, satisfechos con lo que vamos a estar viendo, mi gente, con lo que vamos a estar sintiendo, con lo que vamos a estar diciendo, es que así tenía que ser, y no porque seamos crueles, no porque seamos rencorosos, no, Señor, sino porque el que mata a plomo no puede morir a sombrerazos, mi gente. Aquí se cobra y se hace justicia ejemplar para que más nunca en nuestro hemisferio este flagelo llamado dictadura desee volver a enraizarse. Es matar hasta la raíz, hasta la milésima raíz y la milésima semilla. Saciedad, unión, victoria, vasto reconocimiento a nivel mundial. Laureles para Venezuela, mi gente. Laureles para Venezuela. Veo hoy 25 de enero del 2025. Vamos a seguir haciendo más lecturas como esta, que se mantenga esta energía. Claro que sí, mi gente. Vamos a orar, vamos a levantar, vamos a tener el valor de ser libres y de aprender a mantener las energías libres, a meditar en paz, en armonía, en no escuchar a quienes nos quieren perjudicar, quienes nos quieren bajar los ánimos. Es más, a darle ánimos a nuestros líderes, a nuestro presidente Edmundo, a nuestra vicepresidenta María Corina. Vamos a visualizarlos como tales. Vamos a visualizarlos en sus cargos, tomando posesión de sus cargos, trabajando en sus cargos con su equipo, con su gabinete, obrando para la libertad de Venezuela, y todos y cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena para que nuestra patria más nunca roce una dictadura. Mi gente, te quiero mucho, lo sabes, no puedo evitar emocionarme. Voy a sacar una carta de este maravilloso oráculo también. No vamos a quedarnos atrás, por supuesto que no. Vamos a ver para Venezuela, el alma. 37, qué belleza. La energía del alma, mi gente. La energía del alma activa nuestra conexión con la parte de nosotros que está más cerca de los reinos superiores, de Dios o de lo divino. Venezuela, momento de dejar de creer en tonterías, momento de dejar de creer en lo que no es, creer en nosotros, creer en Dios primeramente, creer en Dios y en ese Dios que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro. Bendiciones, Venezuela, te quiero mucho, lo sabes. Y hasta la próxima, que va a ser prontito. Adiós.